Dígale al que tenga al lado: Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Saben? Quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 25. El texto dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Yo quiero que te pongas la mano en el corazón y diga conmigo: hoy. Diga con violencia: hoy. Declaro que la salvación llega a mi casa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. Quiero que tomen asiento. ¿Saben? Me llama la atención lo que sucedió aquel día. La Biblia dice aquí que aquella familia aquel día experimentó lo que es la salvación. Y saben, hemos entendido que toda familia sobre la tierra necesita capturar la visión que Dios tiene para ellos. Dios es el primer interesado en bendecir a nuestras familias. Dios desea seguir bendiciendo a nuestras generaciones. Es más, Dios es un Dios de generaciones. Por eso creo que cuando hablamos de generación, estamos hablando de un Dios creador de ella, y que con cada una de ellas tiene un propósito definido. Dios desea bendecir a generaciones porque la Biblia lo registra. La Biblia dice que Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En otras palabras, Dios está dándonos a nosotros un mensaje que es un Dios de generaciones. Y saben, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo hizo de manera individual. Dios lo hizo de manera colectiva con todas las familias de Israel. Nunca Dios sacó a Israel de forma individual. Dios lo sacó en familia. Y por ello, cuando usted lee Éxodo 12, se va a dar cuenta que allí Dios dijo: se establecerá un cordero por familia. Ahora, lo que yo veo aquí es lo siguiente: que en esta historia encontramos a un padre de familia cuyo trabajo era ser el carcelero de esa cárcel en la cual estaban no cualquiera. En esa cárcel habían presos
quizás políticos, quizás presos injustamente. Pero lo curioso de esto es que en esta cárcel se iba a distinguir a cualquier otra, porque en esa cárcel estaba nada más y nada menos que el apóstol Pablo y el líder Silas. Lo que veo aquí es que hay gente que necesitan entender los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice que en esta cárcel había muchos presos, pero también estaba el apóstol Pablo. En esa cárcel, la cárcel que habla la Biblia, se convierte en un referente para nuestros días. Todo porque quien pisó la cárcel ese día no era cualquiera. Quien pisó la cárcel ese día era un hombre de Dios que tenía destino eterno. Estamos hablando del apóstol Pablo aquel día, que entró no solamente solo, entró con su líder llamado Silas. Toca al que tienes al lado y dígale: no importa el lugar donde te puedas encontrar, todos tenemos un referente para marcar la diferencia. Entonces, escuche esto. Hay gente que, aunque no están en cárceles físicas, están en cárceles emocionales, en cárceles espirituales, y las tinieblas han creado cárceles de oscuridad en la vida de muchas personas. Pero tengo noticias para ti. Nosotros, como Berea Internacional, como iglesia, tenemos una misión, y es traer libertad a todos aquellos que están en nuestras ciudades encarcelados, porque lo que Dios se trae es algo grande para la familia que están cautiva, y Dios nos ha levantado para este tiempo, para traer liberación a donde ellos están. Creo que viene una temporada gloriosa para todas las familias de la tierra. Ahora, la cárcel era común y corriente. La cárcel era algo normal, era una cárcel romana. Quizás todos los días entraban y salían presos. En esa cárcel donde metieron a Pablo y a Silas, en esa cárcel existían delincuentes, existían gente acusada, pero también gente inocente. Existían gente culpables y un sinnúmero de cosas que pudiesen estar ocurriendo en ese momento cuando meten a Pablo y a Silas en esa cárcel. Pero lo que te quiero decir es que en esa cárcel, el día en que entró Pablo y Silas, esa cárcel se convirtió en el epicentro de un gran despertar. Esa cárcel ese día se convirtió en el mejor escenario, porque esa cárcel, Pablo y Silas, cuando pisaron la cárcel, dejó de ser cárcel y se convirtió en un concierto, en el epicentro de un gran concierto, porque a medianoche Pablo y Silas cantaban y entonaban himnos a Dios y los presos les oían. Tengo noticias para ti. Hay una temporada donde Dios quiere que en medio de la cárcel tú empieces a entonar cánticos de alabanza, tú empieces a entonar alabanza al Dios que va a actuar a tu favor. Pablo y Silas no estaban deprimidos en la cárcel. Pablo y Silas no estaban depresivos en la cárcel. Pablo y Silas en la cárcel cantaban y entonaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Sabe? Cuando tú entras a la cárcel con la actitud correcta, cuando tú entras a la cárcel con un corazón agradecido, no hay nada que te pueda detener. El infierno tendrá que echarse a un lado, porque cuando hay gente con corazones agradecidos, no importa la circunstancia que nos pueda estar rodeando,
Ellos cambiarán la circunstancia. Ellos cambiarán la cárcel en un concierto gratuito para los presos. Levante esas manos, diga conmigo: por eso hoy, en medio de la cárcel, yo voy a seguir adorando, porque en mi cárcel algo nuevo ha entrado. Toca al que tienes al lado, dígale: algo nuevo ha entrado. ¿Y sabe qué ha entrado de nuevo en tu cárcel? Pregunten: ¿qué? Lo apostólico. Aquel día entró el apóstol Pablo a la cárcel, y la cárcel dejó de ser cárcel. Levanta tus manotas arriba, diga conmigo: lo nuevo de Dios, lo apostólico, cuando entra en mi vida, algo nuevo empieza a desatarse en el lugar donde había ambiente hostil. Se va a convertir en un ambiente. Lo que era de tristeza, lo que era de luto, lo que era de llanto, cuando entró Pablo, cuando entró lo apostólico, algo diferente entró. Que están pegando ganas de predicar en ustedes hoy. Y sabes, versículo 26. Mire lo que sucede cuando Pablo entra, cuando lo apostólico entra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Toca al que tengas al lado, dígale: un gran terremoto. Escuche, el texto dice que sobrevino de repente. Y sabes, esto me gusta, porque lo primero que se va a manifestar es un de repente. Ay, todavía algunos no me están oyendo. Se va a desatar un de repente. Y sabes, estaba orando y el Espíritu me ministraba: dile que voy a hacer un de repente en la familia. Dile que voy a hacer un de repente en la cárcel. Dile que viene mi de repente. Ay, Dios santo. Viene de repente. Y escucha esto. ¿Qué es un de repente? Un de repente es algo que usted no estaba esperando, pero llega. Un de repente es algo que usted no estaba anhelando, pero llegó. Están aquí. Entonces, un de repente es algo que te sorprende, algo que te toma por sorpresa. Y sabes, esta semana prepárate, porque viene el de repente de Dios para ti. Esta semana prepárate, porque viene de repente de Dios para tu vida. ¿Alguien me está viendo? Esta semana prepárate, porque de repente del cielo va a irrumpir en medio de la cárcel. Y cuando viene de repente de Dios, no hay nada que te pueda detener. Por eso me gusta cuando Hechos capítulo 2, la Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Tengo noticias para ti: ya el de repente del Espíritu ha sido liberado, y esta será nuestra mejor semana. Este será nuestro mejor mes. Este será nuestra mejor temporada. ¿Y sabe qué pasa cuando llega el de repente de Dios? La atmósfera cambia. La atmósfera cambia. ¿Sabes? Estaban todos en el aposento alto y vino el de repente del Espíritu. Y cuando vino el Espíritu, la atmósfera cambió. Cuando vino el de repente de Dios, aquel
la cárcel, aquel ambiente hostil, depresivo, lleno de resentimiento y de rencor, ese ambiente fue transformado. ¿Por qué? Por un de repente. Levanta tu mano, diga conmigo hoy. Diga hoy. Yo estoy creyendo que hay un de repente. Diga, por eso Pablo y Sila no fueron enviados a esa cárcel para ser encarcelados. Diga conmigo, Pablo y Sila no fueron enviados a esa cárcel para ser encarcelados. Ellos fueron enviados para ser los libertadores de los encarcelados. ¿Alguien está aquí? Ellos fueron los libertadores de familias que estaban encarceladas, atadas, deprimidas. Tengo noticias para ti. Dios te ha metido donde está, no por ti, es por otros que necesitan. Dios mío, lo que usted y yo tenemos. Hay algunos que están al lado tuyo, que están ahí encarcelados. Dale un codazo, dígale, tú necesitas lo que yo tengo. Tú andas con una cara de amargado, de tristeza, deprimido. Necesitas a Jesús. Cuando Jesús está en tu corazón, tú conviertes la cárcel en un concierto. Alguien está aquí. Diga, el de repente se está acelerando. Mira, hablarle a los que están creyendo, porque hay algunos que están ahí. Todavía le gusta la cárcel. Levante esas manos, diga conmigo, hoy creo que viene mi de repente. Lo segundo que se va a desatar, pregunten, ¿qué es lo segundo? Terremotos. Un gran terremoto. Y sabes, existen terremotos espirituales. ¿Y saben qué sucede cuando hay un terremoto? Pregunten, ¿qué sucede? Sacude y rompe toda estructura. Y sabes, cuando hay terremoto, las estructuras empiezan a caerse. Cuando hay terremoto, las estructuras empiezan a derribarse. Cuando hay terremoto, lo que era inmóvil empieza a moverse. Cuando hay terremoto, lo que era imposible de mover empieza a convertirse en una gelatina. Tengo noticias para ti. Va a haber un terremoto en tu religión. Va a haber un terremoto en tus estructuras mentales. Hay un terremoto de Dios que está sacudiendo todas las estructuras mentales en tu vida, porque sé que lo que Dios tiene es algo grande. Vamos, levanta estas manos y grite conmigo, hoy creo por un terremoto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay terremoto? Número uno, las estructuras mentales se derriban. Pregunten, ¿cómo cuáles? No tengo, no puedo, no hay, eso es imposible, no se puede. Toca al que tienes al lado y le necesitas un terremoto. Estás aquí. Estructuras mentales, porque todo eso está en la mente. Todo eso está en tu ADN. Son estructuras de imposibilidades con las que crecimos. Y llega un punto en que Dios dice, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo diferente.
familia, pero necesito desatar un gran terremoto. Un gran terremoto. ¿Sabes? Los terremotos cuando vienen para derribar, para romper. Y sabes, tengo noticias para ti. Hay una palabra que se está liberando y Dios dijo a través del profeta Jeremías que la palabra de él es como martillo que quebranta la roca. En otras palabras, si hay algo que va a derribar estructura en nosotros, es la palabra que se está liberando hoy. Por eso Dios te dice hoy: suelto el gran terremoto sobre tu mente, suelto el gran terremoto sobre tu vida, suelto un gran terremoto sobre tus pensamientos, sobre tu alma, porque creo que viene algo grande para tu vida. Entonces, fíjense, gente con estructuras que no quieren liberarse de ellas. Años van, años vienen y son los mismos. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Culpa de que no han entrado en lo que Dios quiere que entren. Pero hoy Dios te dice: desato un gran terremoto. Levanta tu mano, diga conmigo: rompo con la soberbia. Diga: derribo todo argumento, toda altivez. Diga: los argumentos son estructuras que se levantan en mis pensamientos. Esos argumentos no lo permiten que los principios de Dios penetren en tu vida y transformen tu vida. Pero cuando la palabra logra penetrar en tu vida, entonces esas estructuras que tenías, Dios empieza a removerla, Dios empieza a quitarla para establecer principios. Y cuando hay principio, entonces logramos obtener los beneficios que nos ofrece el reino de Dios. Y sabes, los argumentos, cuando lo derribamos, hacemos cambios. Los argumentos, cuando lo derribamos, hacemos cambios. Pero si no derribo los argumentos, no habrá cambio. Escuche esto: las tinieblas logran de crear estructuras en nuestras mentes, costumbres en nuestra mente, y nos hace creer que estamos bien, pero estamos mal. Y fíjese, cuando usted lee Éxodo 17, versículo 6, el texto dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Golpearán la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo en Números 27 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla la peña a la vista de ellos, y dará aguas. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué te quiero decir con esto? En Éxodo, Dios le dice: golpea la peña. Golpeó la peña, salió agua. Número, Dios le dice: háblale a la peña.
¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña. ¿Salió agua? Sí. ¿Bebieron? Sí. ¿Se saciaron? ¿Calmaron la sed? Sí. ¿Sabes? El hecho de que tú veas milagro no quiere decir que hayas hecho cambio. El hecho de que tú veas sanidades no quiere decir que tú has hecho cambio. Porque Dios le estaba diciendo a Moisés: quiero que entiendas. Tienes que romper estructuras en tu mente. Dios le estaba diciendo a Moisés, la primera vez, golpea la roca. Golpeó, salió agua. La segunda vez le dice, háblale, y la golpeó. ¿Cuál es la enseñanza, señores? La enseñanza es simple. El Dios que tú amas, el Dios que tú adoras, el Dios que tú veneras, el Dios que te salvó, es un Dios de cambios. Toca el que tienes al lado, dígale: Dios es un Dios de cambio. Vamos, dígale: Dios es un Dios de cambio. Dile: aprende a capturar los cambios divinos. Vamos, levanta tu mano, diga conmigo: mi Dios es un Dios de cambio. Diga: por eso a Dios no hay que entenderlo. ¿Tú sabes qué hay que hacerle? Obedecerlo. El problema de muchos es que se quedaron como Moisés, golpeando la roca. Y todavía siguen golpeando la roca. Sí, siguen bebiendo agua, siguen saciándose, pero ellos no entrarán a la dimensión que Dios quiere que entraran por no hacer cambio. Y por ello Dios dice hoy: prepárate, renueva tu mente, permite que el gran terremoto de Dios destruya estructuras en tu vida, porque si destruye esas estructuras, estarás habilitado para poseer la tierra que fluye leche y miel. Estarás habilitado para tomar posesión de algo nuevo que se aproxima. Estamos en tiempo de cambio. Estamos en tiempo de cambio. Viene cambio para tu vida, cambio para tu familia, cambio para tu empresa, cambio para tu emprendimiento, cambio para tu mente. Pero no te quedes en un solo lugar. Aprende a aceptar los cambios de Dios. ¿Están aquí? Entonces, el punto es que Moisés logró ver brotar agua de la peña cuando Dios le dijo que hablara. Y cuando la golpeó, brotó agua. ¿Pero qué le dijo Dios? Te tendrás que conformar con ver los cambios de lejos, pero tú no entrarás. Toca el que tienes al lado, dígame: hoy voy a hacer cambios. Hoy voy a romper estructuras. Hay gente que no quiere cambiar. Y usted va a su casa con un desorden siempre. Su cuarto es un caos. Sus casas son caos. Y se les ha dicho que sean ordenados. Y muchos le entra por aquí, le sale por aquí. ¿Y sabe qué dice Dios? Dios dice: como eres soberbio y soberbia y amas el desorden, te vas a conformar con mirar a los otros que sí van a poseer la tierra prometida. Tendrás que hacer cambios si quieres ver cosas diferentes. Tiene algo grande. Familias que viven, amados, en un ambiente tan hostil y
sigue sustentando, siguen bebiendo agua de la roca, siguen viviendo y viendo la provisión de Dios. Pero ¿sabe qué dice Dios? Contigo no voy a poseer la tierra, voy a buscarme a otro. Hay un Josué que se iba a hacer cambio, hay un Josué que se iba a poseer la tierra. Por eso creo que llegó la hora de permitir que el gran terremoto de Dios sacuda estructura, sacuda credo, sacuda costumbre, rompe con la costumbre, rompe con la cultura de tus ancestros, rompe con el estilo de vida que tienes y aprende a abrazar el estilo de vida que el reino te ofrece. Vamos, apláudele al Rey de Gloria. ¿Sabe por qué a veces no hacemos cambios? Porque no tenemos una mente renovada. Porque nos acostumbramos a estructuras que están ya obsoletas. Pero Dios dice, hay un gran terremoto. Y los grandes terremotos de Dios vienen no para dejar las mismas estructuras bien como estaban, vienen para remover estructuras de raíz. Tengo noticias para ti. Pregunte, ¿qué noticias me tiene? Viene un gran terremoto de Dios sobre nuestro país. Viene un gran terremoto de Dios sobre tu vida. Viene un gran terremoto de Dios sobre tu familia, sobre tu empresa, tu emprendimiento. Señores, tenemos que aceptar el gran terremoto de Dios, y el gran terremoto de Dios no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Dios está soplando fuerte sobre nuestro país, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad. Y lo que Dios dijo, no hay hombre que pueda resistirlo. Entonces, le estoy viendo los sentimientos a algunos, no me interesa. Vine a hablar la palabra de Dios. Viene un gran terremoto. ¡Vamos! Celebra la victoria. Celebra el gran terremoto de Dios. Se ve que hay un gran terremoto, hay un gran cambio, y no hay nada. El diablo siempre estará por debajo de Dios y debajo de la iglesia. Levanta tu mano, diga: Señor, gracias, por el gran terremoto. Lo tercero, versículo 26. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Sabes? Creo que llegó tu mejor temporada. Puertas que estaban semiabiertas, Dios las abrirá de par en par. Todo lo que estaba cerrado, Dios le dice: lo voy a abrir otra vez. Viene una temporada donde Dios te va a conectar. Viene una gran temporada donde Dios te va a conectar, porque puertas abiertas habla de acceso, habla de una nueva conexión, y creo que llegó nuestra mejor temporada en Berea Internacional. Se abren puertas de gloria, puertas de bendición, puertas de sanidad, puertas de milagro, puertas de prosperidad, puertas abiertas. Y sabes, lo cuarto, se rompe toda cadena. Dice: y las cadenas de todos
se soltaron. Hay gente que todavía están encadenados, pero la noticia de Dios es que se sueltan todas cadenas. Y cuando las cadenas que Dios suelta, si sucede esto, no hay nadie que te las pueda volver a colocar. Levanta tu mano, diga conmigo: todo lo que el enemigo me tuvo atado, ahora se suelta. ¿Sabías tú que el enemigo te tenía atado a muchas cosas? Te tenía atada, encadenada a bendiciones. Te tenía encadenado en un estancamiento. Pero tengo noticias para ti. Las cadenas de todo se soltaron. Voy a repetir: las cadenas de todo se soltaron. Se rompen las cadenas del distanciamiento familiar. Se rompen las cadenas de los padres hacia los hijos. Se rompen las cadenas de los esposos. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Llegó nuestra mejor temporada. Habrá reconciliación en casa, porque las cadenas de maldad, de odio, las cadenas de amargura, de resentimiento, las cadenas de falta de perdón se rompen en el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí hoy? Toca el que tienes al lado, dile: las cadenas se están soltando. Diga: las cadenas se están rompiendo. Porque Dios está en movimiento. ¿Cuántos creen eso? Las cadenas se están rompiendo. Cadenas de miseria, cadenas de escasez, cadenas de limitaciones. Llegó tu mejor temporada. Y sabes lo quinto: todo lo que estaba dormido despierta. Despertando el carcelero. Toca al que tienes al lado, dígale: todo lo que estaba dormido despierta. Y sabes, cuando tú tienes un espíritu dormido, mi amado, nadie puede despertarte. Pregunten: ¿quién entonces puede despertarlo? Alguien en un manto apostólico. Lo voy a repetir. El carcelero debía estar cumpliendo una función. Ojos pelados, despierto, pero estaba ocupando un lugar en el cual no estaba siendo efectivo. Se supone que él era el vigilante, pero ¿cómo estaba? Dormido. ¿Quién lo despertó? La unción que portaba el apóstol Pablo, el manto que portaba el apóstol Pablo. Tengo noticias para ti. En esta casa hay una unción y un manto apostólico. Todo lo que está adormecido va a despertar. Todo lo que estaba dormido va a despertar. Todo lo que estaba adormecido va a despertar. ¿Y sabe qué? El diablo le tiene miedo a alguien cuando despierta. Por eso la Biblia dice que Dios tuvo que despertar el espíritu de Ciro, el espíritu de Josué y el espíritu del resto del pueblo. Y cuando Dios despertó el espíritu de Ciro, de Josué y del resto del pueblo, la historia de Israel fue otra. El diablo le tiene miedo a un pueblo que ha despertado. Tengo noticias para ti. Llegó el despertar del espíritu para tu familia, para tu casa. Cuando tu espíritu despierta, tú no te conformas con el pecado, tú no te conformas con una condición de vida en casa. Cuando tu espíritu despierta, tú no toleras el
un espíritu despierto. Cuando tu espíritu despierta, te conviertes en una amenaza para las tinieblas. Cuando tu espíritu despierta, tú dejas de convivir con en los sepulcros. Cuando tu espíritu despierta, tú dejas de andar con gente muerta espiritualmente. Cuando tu espíritu despierta, tú vas a odiar los sepulcros. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Marcos capítulo 5. ¿Dónde tenía su casa? ¿Dónde desayunaba? ¿Dónde almorzaba? ¿Y dónde cenaba? ¿Dónde dormía? ¿Con quién tomaba café? Con los muertos. ¿Usted sabe por qué estamos como estamos? Por tener un espíritu adormecido. El diablo sabe que cuando tu espíritu está adormecido, tú harás de los sepulcros tu habitación. Tú andarás con muertos, que aunque tienen cuerpo, están muertos espiritualmente, que aunque tienen cuerpo y andan y trabajan y están a tu lado estudiando en la universidad contigo, son muertos andantes porque no tienen nada de vida. Pero tengo noticias para ti: cuando tu espíritu despierte y tú despiertes, entonces lo que estaba muerto y lo que estaban alrededor tuyo van a tener que despertar también, porque tú ánimo como alguien que despertó. Cuando tú estás despierto, tú amas la palabra, tú amas la oración, tú amas la santidad. Vamos, apláudele al Rey de Gloria, como viene. Viene un despertar. Dije que viene un despertar. Dije que viene un despertar. Lo que estaba dormido tendrán que despertarse. Porque cuando alguien se despierte en la casa, el espíritu adormecido tiene que echarse a un lado, porque llegó el despertar de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Llegó el tiempo de despertar, llegó el tiempo de abrir los ojos, llegó el tiempo de estar en movimiento. Las señales se están cumpliendo, la noche está avanzada. Deja de estar durmiendo, despiértate, porque llegó nuestra mejor temporada. ¿Sabes? Cuando tu espíritu despierta, cumplirás asignaciones, tu rol en tu asignación. ¿Qué pasó cuando él despertó? Se activó, sacó la espada. Cuando estaba dormido, no hizo uso de la espada. Pero cuando despertó, ¿qué hizo? Desenvainó la espada. Se puso modo alerta. Cuando tú despiertas, las tinieblas tienen que echarse a un lado. Amén. Cuando tú despiertas, mi amado, las cosas empiezan a funcionar. Cuando tú despiertas, empiezas a cumplir asignación. Te activas en el propósito. Cuando despertó, ¡pum!, se activó otra vez. ¿Están aquí? Amén. ¿Cómo sé que alguien despertó? Porque empieza a cumplir propósito. Toca que tienes al lado, dile: el despertar se va a evidenciar cuando empieces a cumplir tu rol. Y sabes, con esto quiero cerrar. Este hombre estaba, cuando despertó,
Antes de despertar estaba ocupando un lugar sin hacer lo que debía hacer. Pero cuando despertó, empezó a ocupar su rol. Y sabes, muchas familias y nuestra sociedad está como está. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros como padres no estamos cumpliendo nuestro rol. Nosotros como esposos no estamos cumpliendo nuestro rol. Pero Dios no te trajo para que continúes durmiendo. Dios te trajo para despertarte. Y cuando Dios te despierta, entonces tú te levantas en las fuerzas de Dios y las cosas empiezan a alinearse en tu casa, en tu vida, en tu familia, y lo que estaba desalineado se alinea, lo que estaba inactivo se activa. ¿Todo por qué? Porque empiezas a cumplir propósito. Cumplir propósito. Y sabes, creo que llegó tu hora. El despertar te va a activar a cumplir asignación, a luchar por el lugar que Dios te asignó. Cuando él despertó, defendió el lugar que debió defender hacía rato. Cuando despertó, se puso en modo alerta, desenvainó la espada. Y sabes, Dios te asignó un lugar, Dios te asignó una familia, Dios te asignó unos hijos, Dios te asignó una iglesia, una casa espiritual. Llegó tu hora de despertar. Y cuando tú despiertas, todo cambia. ¿Me están siguiendo? Yo quiero que se pongan sobre sus pies.